Bien, vamos a ver este caso clínico. Dice, es un paciente masculino, hijo de madre diabética, nació a las 39 semanas de gestación, está a término, por cesárea debido a una ruptura prematura de membranas de 6 horas de evolución sin presentar trabajo de parto. Inicia con dificultad respiratoria a las 3 horas de vida. Durante la exploración física encuentra una frecuencia respiratoria de 97, quejido respiratorio audible con estetoscopio, aleteo nasal leve, lleva 2 puntos de Silman Anderson y tiraje intercostal leve lleva 3 puntos. No hay disociación ni retracción sifoidea. A la auscultación intercostal sin otros hallazgos y el hígado y vasos se palpan fácilmente a exploración abdominal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de este paciente? Pues por las semanas de gestación, porque no tuvo trabajo de parto, entonces nos lleva a una taquipnea transitoria del recién nacido. La siguiente pregunta dice: la descripción radiográfica más congruente con base en el diagnóstico del paciente es, ya nos marca la respuesta correcta, que es una rectificación de los arcos costales, es porque almacenan aire, aplanamiento de las semidiafragmas, también por lo mismo de atrapamiento de aire, hiperclaridad y sisuitis. Ahorita vamos a describirlo con más profundidad la radiografía. Y la tercera pregunta dice: el trastorno ácido base más esperado en esta condición sería una acidosis respiratoria. Y la razón de eso es porque no pueden sacar el dióxido de carbono porque los pulmones están llenos de agua. Entonces vamos a ver la fisiopatología. Primero vamos a decir que la taquipnea transitoria del recién nacido es un trastorno respiratorio que comúnmente es autolimitado, se presenta en las primeras horas de vida y suele durar máximo 3 días. Si un paciente tiene más de 3 días con dificultad respiratoria, no va a ser taquipnea transitoria del recién nacido. Este paciente tenía 3 de Silverman Anderson, entonces la taquipnea, usualmente la dificultad respiratoria no suele ser tan. Sobre la fisiopatología, lo que sucede en esos pacientes es que tienen muchísima agua en los alvéolos. ¿Y por qué tienen muchísima agua en los alvéolos? Porque no han terminado de absorber el agua que normalmente tiene uno al nacimiento. Entonces, mientras estás en el útero, los pulmones están llenos de agua por el líquido amniótico. Entonces, al nacer, todo esto es activado. Entonces, cuando uno nace, las catecolaminas activan unos canales de sodio que se llaman los canales de sodio sensibles a amilorida. Entonces, estos canales de sodio meten sodio y con ello se mete el agua. Al meterse el agua dentro de las células, otra bomba, esta vez la bomba sodio ATPasa, va a llevar el sodio, lo va a llevar al intersticio a los vasos pulmonares. Entonces, eso es el proceso normal en el cual se absorbe el agua, pero como en los niños no tuvieron ese proceso de parto, no tuvieron esas catecolaminas, pues entonces suelen tener el agua y no le ha dado tiempo suficiente para que lo absorba. Normalmente esto es un proceso que es transitorio, por eso se llama taquipnea transitoria. Entonces, lo único que necesitan estos pacientes, a diferencia de otras enfermedades respiratorias que hemos visto, es que no es tan grave, es autolimitada, es más leve. Lo único que necesitan es tiempo para ir absorbiendo el agua. Normalmente se presenta en pacientes que están de término o que están muy cercanos al término, y las madres que tienen asma, que tuvieron cesárea. Factores de riesgo de los recién nacidos suelen ser macrosomía, porque la madre tenía diabetes mellitus. Es más frecuente en hombres, más frecuente en gemelos que tengan Adler menor a 7. Y bien, ese es el algoritmo diagnóstico de los pacientes que tienen taquipnea transitoria del recién nacido. Y lo primero es que vamos a encontrar un recién nacido con una frecuencia respiratoria de más de 60 respiraciones por minuto. Tiene taquipnea. Es normalmente en las primeras 6 horas de vida. Este padecimiento, como ya comentábamos, no dura más de 3 días. Después vamos a revisar y vamos a hacerle una historia clínica completa y vamos a ver los factores de riesgo y la exploración física. En el mismo algoritmo ya nos mencionan los factores de riesgo, de los cuales, de los maternos, lo más importante a mencionar es que no han tenido trabajo de parto, y del recién nacido es que son pacientes que están a término, a diferencia del síndrome de aspiración de meconio, que son pacientes que están postérmino, o del síndrome de membrana hialina, que son pacientes que están pretérmino, o síndrome de dificultad respiratoria tipo 1. De taquipnea transitoria, es el síndrome de dificultad respiratoria tipo 2. Membrana hialina es tipo 1. Entonces, en la exploración física también lo vamos a ver, y el mismo algoritmo ya nos menciona cómo está la exploración física. La taquipnea, definida por más de 60 respiraciones por minuto,
tienen una taquipnea que va a persistir durante más de 12 horas. Los campos pulmonares no tienen estertores y la saturación de oxígeno es menor a 88% por oximetría de pulso. Entonces le ponemos el oxímetro y es menos de 88% lo que están saturando. Después de eso, entonces, si vamos a responder las preguntas. Si tienen factores de riesgo, entonces, si no los tienen, pues entonces nada más se va a cuidados del recién nacido. Si sí los tiene, entonces vamos a pedir una radiografía de tórax y vamos a monitorear la saturación de oxígeno de forma continua. ¿Cómo se ve la radiografía de tórax? Pues a continuación. Bien, entonces esta es la segunda parte del algoritmo y nos muestra aquí los hallazgos que encontraremos en la radiografía de tórax que ahorita vamos a ver. Entonces, en la radiografía de tórax lo que se encuentran son datos de atrapamiento aéreo. Es decir, que porque se incrementa el tamaño de los pulmones, porque está atrapando aire, entonces va a tener rectificación de los arcos costales, se van a ver más derechos. Pueden tener hiperclaridad pulmonar, aumento del espacio intercostal entre las costillas y el aplanamiento del diafragma por la misma situación. Además de eso, se puede presentar cisuritis, que es lo más característico de estos pacientes, incremento del diámetro anteroposterior por la misma razón, congestión pariliar simétrica, las estructuras que están cerca del ilio se van a congestionar, se van a llenar de líquido, porque eso es lo que está pasando en esta enfermedad, es la cuestión fisiopatológica central, que no se reabsorba el líquido. Entonces, como las estructuras pariliales están cerca del corazón, entonces nos va a dar la apariencia de un corazón peludo, así se le llama, y una cardiomegalia aparente por la misma razón. Y bueno, esta es la radiografía. Aquí lo que observamos es que tiene una congestión pariliar. Eso hace también que el corazón se vea como un corazón peludo. Esa congestión pariliar se ve como un rayo de sol de adentro hacia afuera. Tiene además aplanamiento de los semidiafragmas por el atrapamiento aéreo. Los espacios intercostales también están agrandados. Y además hay rectificación de los arcos costales. Lo mismo de este lado y además es evidente la cisuritis, que es lo más característico de esta enfermedad en la radiografía. Hay un aumento de la trama vascular también por la misma congestión. Y bueno, vamos a revisar ahora una pregunta que ha sido repetida en el ENAM en los últimos 3 años de forma continua. Entonces dice, la presentación de un recién nacido de término se obtuvo por cesárea. Presentó dificultad respiratoria a las 2 horas del nacimiento. Se integró un diagnóstico de taquipnea transitoria del recién nacido. Actualmente el niño presenta una frecuencia respiratoria de 78, o sea, es más de 60. Saturación de oxígeno de 93, no está tan baja, pero se usa oxígeno a FiO2 de 0.36. Lo de aire ambiente es 21, este niño está usando mucho oxígeno. El niño presenta además aleteo nasal mínimo, lleva un punto de Silverman-Anderson, tiraje intercostal leve, 2 puntos de Silverman-Anderson, y el resto de exploración física es normal, o sea, es un cuadro que está limitado. Con respecto es un niño además de término, eso significa que tiene una taquipnea transitoria recién nacido, y con respecto a la alimentación de ese recién nacido, ¿cuál sería la actitud más apropiada? Y entonces las opciones es nutrición parenteral, ayuno hasta que presente un Silverman de 0, alimentación vía orogástrica o alimentación de vía succión. Responde, por favor. Correcto, la respuesta es alimentación por vía de sonda orogástrica. Entonces, ¿por qué es la respuesta correcta? Porque hay 3 formas en que puede tener una dieta el paciente que tiene una taquipnea transitoria recién nacido, y depende de 2 cosas, de la frecuencia respiratoria y del Silverman-Anderson. Entonces, cuando el Silverman-Anderson es de 2 o menos, entonces nos vamos a fijar en la frecuencia respiratoria. Si la frecuencia respiratoria es menos de 60, el niño puede comer por succión, normalmente. Si la frecuencia respiratoria es más de 60, y el Silverman-Anderson es de 2 o menos, entonces el niño va a comer por sonda, como en este paciente. Y cuando el Silverman-Anderson es más de 3 y las respiraciones es más de 80, entonces el niño va a comer no va a comer, va a tener ayuno. Bien, aquí les dejo la tabla, entonces, de esta condición para el alimento. Esta es la tercera parte del algoritmo, que básicamente dice la misma parte, dice mantener un ambiente térmico neutro, técnica de alimentación, eso va a depender de la succión, si tiene menos de 60 respiraciones por minuto, un Silverman de 2, después nos pasamos a sonda orogástrico y después ayuno cuando es más de 3, el Silverman-Anderson, y sonda orogástrica cuando es de 2 o menos.
pero tiene un Silverman de 2 o menos, pero frecuencia respiratoria de más de 60.